Hoy vamos a darle una vuelta a Artificial, un texto que se mete de lleno en cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el trabajo, la identidad, bueno, casi todo. Es un análisis muy sólido, la verdad, y nos vamos a centrar en 3 áreas para, pues, potenciar todavía más su impacto. A ver, el texto arranca muy bien, ¿no? Sienta las bases de esta idea de que las habilidades se vuelven un commodity, y eso, claro, nos pega en la identidad. Pero siento que el puente que une las dos ideas podría ser, no sé, mucho más potente, más emocional. Más emocional. Sí, o sea, la debilidad que le veo ahora es que la conexión entre, oye, mi trabajo ya no vale lo mismo y siento que estoy perdiendo mi identidad, se siente como una conclusión lógica muy intelectual. Entiendo. Y la sugerencia sería, pues, entrelazarlo de forma que quede clarísimo que la devaluación de nuestro hacer, gracias a la IA, te golpea directo en la percepción de tu ser. Totalmente. Y mira que el texto usa muy bien el efecto IKEA de Dan Ariely, Ujú. esta idea de que valoramos más lo que nos cuesta trabajo. Es un ancla conceptual fuerte. Fuertísima. Pero tienes razón. El salto de valoro menos mi trabajo a siento un vacío existencial se siente un poco, sí, un poco académico, un poco abrupto. Exacto, la lógica es impecable. Ahí no hay tema. Pero me pregunto si no podríamos hacer que el lector sienta el vértigo de esa pérdida, en lugar de solo comprenderla. Claro. La idea no es solo decir que la identidad está amenazada, sino que el lector se asome a ese precipicio, ¿sabes? Ok. ¿Y cómo lo hacemos sin perder el rigor? Porque a veces, buscando lo visceral, pues uno puede caer en la anécdota fácil. Es un buen punto, el balance es clave. Yo creo que se logra con metáforas más potentes, güey, y explorando las consecuencias de una forma un poquito más dramática. Por ejemplo, en lugar de solo mencionar al artesano, podríamos construir un contraste de verdad. A ver. Pensemos en un ebanista, no sé, de hace 50 años. Su identidad no era solo hacer muebles. Estaba fundida con el olor del aserrín, la dureza de la madera, las astillas en las manos. Claro, la pieza única que salía de su taller era como una extensión del mismo. Justo. Y ahora lo contrastas con un diseñador que usa una IA generativa. Su rol es más bien de curador, de darle instrucciones a una máquina que produce algo en segundos. El esfuerzo, el tiempo, desaparecen. Y la pregunta que el texto podría plantear de forma más directa es, si la IA hace todo el ensamblaje que antes nos daba ese orgullo, ¿qué queda de ese orgullo del creador? Se evapora. Y si se evapora, ¿qué queda de la identidad que se construía sobre él? Ahí la conexión se vuelve inevitable, personal. Y retomando lo del efecto IKEA, si el valor viene del esfuerzo y el esfuerzo se automatiza, estamos automatizando también el sentido de la vida. Esa pregunta, la verdad, es mucho más inquietante. Me lleva a pensar en otra idea que el texto ya toca, la distinción griega entre el oikos y la polis. Chance podríamos anclarla mejor en nuestra realidad. ¿Cómo? Pues pensar en el oikos no como algo abstracto, sino como nuestro Slack, la oficina, los looms, o sea, el espacio donde producimos. Y la polis es todo lo demás, la comunidad, la familia, el arte. Exacto. Con ese marco, el texto podría presentar a la IA no solo como una herramienta, sino como una fuerza que amenaza con vaciar el oikos. Y si en el último siglo pusimos todos los huevos de nuestra identidad en esa canasta, ¿Qué pasa cuando se rompe? justo, ¿la automatización del trabajo de verdad nos libera para la polis, como soñaban los griegos? ¿O simplemente nos arroja un vacío porque ya se nos olvidó cómo existir fuera del trabajo? Plantearlo así como esa bifurcación existencial le da una urgencia que ahora mismo el texto solo insinúa. Ya no es una observación sociológica, es el dilema de nuestra generación. Y esta fragilidad de nuestra identidad se conecta directo con la herramienta que la amenaza. Porque, a ver, ¿qué tipo de inteligencia es esta realmente? El texto dice, de forma muy persuasiva, que los LLMs dominan el sustrato del pensamiento, o sea, el lenguaje. Sí, Pero este argumento necesita un contrapeso, uno más robusto que explore cómo sus fallos, las famosas alucinaciones, no son simples errores, son una distorsión fundamental de ese mismo sustrato.
Sí, es que el texto las presenta como una limitación técnica, como un bug que eventualmente se va a corregir. Pero cuando usas estas herramientas, las alucinaciones se sienten distintas a un error humano, ¿no? No es un olvido, es una invención con una seguridad que asusta. Justo ahí está el núcleo. La sugerencia es enmarcar esta capacidad de la IA de generar lenguaje elocuente sin entender nada, no como un defecto, sino como la paradoja central que la define. Su característica más reveladora no es su inteligencia, Sí, no. sino la extraña naturaleza de su estupidez. Me encanta esa formulación. La naturaleza de su estupidez. Porque un humano que no sabe algo, duda o te dice no sé. Pero la IA, cuando alucina, no duda, afirma, inventa una cita, una fecha, con una convicción absoluta. Ese es el verdadero peligro, ¿no? Más allá del dato incorrecto. Totalmente. Y revela la diferencia, pues fundamental entre imitar sintaxis y pensar de verdad. No está pensando con el lenguaje, está replicando patrones estadísticos del lenguaje. Es un eco, no una voz. Y creo que podemos ilustrar esto de forma mucho más contundente. El texto ya tiene una analogía que es fantástica, la del perro que de repente empieza a hablar Sí, la del perro filósofo. y expresa pensamientos melancólicos sobre la vida y la muerte. Es una imagen muy poderosa, porque te obliga a asumir que hay una conciencia ahí detrás. Es una imagen genial. Ahora, imaginemos que la llevamos un paso más allá, para que se vea la fractura. Le preguntamos a este perro filósofo más sobre sus reflexiones. Y de pronto, con la misma elocuencia, nos dice que, no sé, que la antigua Roma la fundó una confederación de ardillas. El efecto sería demoledor. Claro. En un instante, toda la ilusión de conciencia se viene abajo. Entenderías que no hay una mente ahí, solo una máquina de predecir palabras, que como no tiene ancla en la realidad, puede derivar al absurdo con la misma facilidad con la que te escribe un poema. Exacto. El sustrato se revela como lo que es, algo hueco. Y esto nos lleva a un riesgo que el texto podría explorar más a fondo, la erosión de la confianza. El texto menciona que ChatGPT a veces dice no sé, lo cual es cierto, es una mejora. Sí. Pero el verdadero peligro social no es cuando admite ignorancia, sino cuando la disfraza de autoridad. Es un disolvente social. Cada vez que una IA alucina un dato y alguien se lo cree, no solo se desinforma una persona, se debilita un poquito más nuestra capacidad de ponernos de acuerdo sobre qué es real. Uf, sí. Si ya vivimos en una crisis de la verdad, esto es como echarle gasolina al fuego. El texto podría posicionar esta falla no como un problema técnico, sino como una amenaza directa a la posibilidad de tener una realidad compartida. Lo que nos deja en un lugar, pues, bastante sombrío. El texto hace un diagnóstico brillante de esta doble crisis, la de identidad y la de la verdad. Pero, al final, siento que nos deja al borde del abismo. Sí, Plantea la pregunta ¿qué haríamos de nuestros días? Pero la deja ahí, flotando en el aire. sí, es una conclusión muy reflexiva, pero quizá podría ser más propositiva. Después de un diagnóstico tan bueno de la crisis de sentido que viene con la IA, el texto tiene la oportunidad de ofrecer una visión más audaz sobre cómo podemos activamente construir nuevas fuentes de significado. La debilidad no es el análisis, que es potentísimo, sino la falta del siguiente paso. Te muestra el problema con una claridad brutal, pero no te da las herramientas para empezar a construir un puente hacia el otro lado. ¿Ok? La oportunidad es pasar del diagnóstico a la propuesta. Explorar pilares alternativos, tangibles, para la identidad, que vayan más allá del trabajo. De acuerdo. Una de esas herramientas podría ser lo que ya mencionamos, el renacimiento de la polis, pero aterrizado. ¿A qué te refieres con aterrizado? No solo como un concepto, sino como un proyecto de rediseño social. Si la esfera del trabajo, el oikos, se contrae, ¿cómo le hacemos para que la participación cívica, o el arte, o el cuidado comunitario se conviertan en marcadores primarios de identidad, y no solo en hobbies de fin de semana? ¿Y cómo se vería eso en la práctica? ¿Hablamos de una renta básica universal para liberar tiempo o de nuevos sistemas de prestigio que no dependan del salario? Exactamente. Se trata de imaginar esos mecanismos, que el prestigio de una persona no venga de su cargo en una empresa, sino de su rol como organizador en su comunidad, como mentor de jóvenes, como creador de
de belleza en su barrio. El texto podría explorar esas vías, aunque sea de forma especulativa. Para que la conclusión no sea un signo de interrogación, sino una invitación a construir. Me gusta. Exacto. Y hay otra vía que se conecta con el inicio de nuestra conversación. Usar el efecto IKEA a nuestro favor. Si ya sabemos que el esfuerzo deliberado es una fuente de sentido, la tarea colectiva es identificar y proteger esos dominios donde el esfuerzo humano va a seguir siendo insustituible. En un sentido no económico, ¿te refieres? En un sentido no económico. Justo. Pues, ¿como cuáles? Pues piensa en la complejidad de las relaciones. Criar a un hijo, cuidar a un padre, construir una amistad. Todo eso requiere un esfuerzo enorme que ninguna IA puede automatizar. O la deliberación ética. Tomar decisiones difíciles como sociedad. O incluso la maestría de una artesanía. No por lo que vale, sino por el placer del proceso. El texto apunta a algo clave ahí, cuando dice que valoramos a un médico no solo por su técnica, sino por su humanidad, por su capacidad de empatizar. Claro. Quizá el futuro del trabajo humano no es competir con la máquina en lo analítico, sino, precisamente, dedicarnos al esfuerzo de ser más humanos juntos. Eso cambia todo el enfoque. Lo cambia por completo. Ya no es una carrera contra la máquina, sino una carrera hacia nosotros mismos. Y si el texto concluyera con esa visión, pasaré de ser una advertencia brillante a ser casi un manifiesto. No solo te diría prepárense para el vacío, sino así es como podemos empezar a llenarlo. Te da una esperanza. Una esperanza, pero una basada en acciones y valores concretos, no en un optimismo vago. En resumen, esta reflexión, que ya es muy potente de por sí, puede subir de nivel si se enfoca en 3 ejes. Primero, fortalecer ese puente emocional entre la devaluación de las habilidades y la crisis de identidad, para que el lector de verdad sienta la urgencia. Segundo, profundizar en la paradoja de las alucinaciones y presentarlas no como un error, sino como una revelación filosófica de la naturaleza hueca de la IA. Y tercero, pasar del diagnóstico a la acción. Exacto. Construir una visión más concreta, más propositiva, sobre cómo podemos forjar nuevas fuentes de sentido en un mundo donde el trabajo, pues, ya no sea el pilar de quiénes somos. Son caminos para profundizar una exploración que, la verdad, es sumamente necesaria. Le invitamos a considerar estas perspectivas y, si lo desea, a compartirnos una versión revisada para continuar esta conversación. Hoy vamos a revisar un texto fascinante que nos llegó sobre cómo podemos coexistir con la inteligencia artificial. Sí, sobre cómo encontrar ese punto medio, ese equilibrio entre cooperar con ella y al mismo tiempo, pues, mantener el control. Que no es poca cosa. Para nada. Fíjate que el texto parte de una idea muy buena, que la convivencia con la IA ya es un hecho. ¿Ya está aquí? Ya está aquí, pero creo que se puede ir un paso más allá, porque el punto clave no es solo que interactuamos con ella, sino la calidad de esa interacción. Ahí es donde está el verdadero valor. Totalmente. El autor dice que conversar con herramientas como ChatGPT es una nueva forma de convivencia, y tiene toda la razón. Ajá. Pero lo presenta casi como si fuera algo pasivo, ¿no crees? Como si la magia ocurriera solita. Se enfoca mucho en que hablamos con la máquina, ¿Y ya? pero no tanto en que de nuestro lado se requiere una habilidad muy, muy específica, casi un arte, para que esa conversación de verdad sea potente. Exacto. Esa es la palabra clave. Un arte. La debilidad que le veo al texto es justo esa. Lo trata como un simple diálogo, cuando en realidad estás operando una herramienta súper compleja que exige precisión. Y creatividad. Y creatividad. Por eso, la sugerencia principal sería elevar el concepto, dejar de hablar de conversar con la IA y presentarlo como la habilidad fundamental de nuestra era, el arte de preguntar. Me encanta. No debería ser un comentario al margen, sino el pilar de toda la discusión. Oye, me encanta la idea del arte de preguntar, pero, a ver, ¿no podría sonar un poco intimidante? ¿Cómo? O sea, al enmarcarlo como un arte, no corremos el riesgo de que la gente piense, eso es para especialistas, para prompt engineers, y no una habilidad que todos debemos desarrollar. ¿Cómo lo hacemos accesible? Es una excelente pregunta, y creo que la mejor forma de hacerlo accesible es con ejemplos. Ejemplos que muestren el contraste brutal entre una pregunta simple y una bien pensada. Ok, El texto podrá tener una sección que se llame justo así,
el arte de preguntar y mostrar la diferencia. Por un lado, una instrucción súper genérica como escribe sobre el impacto de la IA en la educación. Aburrido, predecible. Te va a dar el mismo ensayo que le daría a otros 10.000. Precisamente. Ahora contrasta eso con algo como actúa como un filósofo griego escéptico, al estilo de Sócrates. Escribe un diálogo sobre los peligros de delegar el pensamiento a una máquina. Usa ironía y preguntas retóricas. Uf, qué diferencia. La diferencia en el resultado no es de grado, es de universo. El primer caso es pedir información, el segundo es provocar pensamiento. Es que ahí la IA deja de ser una enciclopedia. Claro. Se convierte en un actor, en un personaje que colabora contigo. Se convierte en un colaborador creativo. Y podemos llevarlo todavía más lejos, que es el siguiente nivel. Usar la IA como una herramienta de metacognición. Metacognición. Sí, o sea, no solo pedirle respuestas, sino pedirle que nos ayude a pensar mejor. Esto le da una vuelta de tuerca a toda la relación. A ver, ¿y cómo sería eso en la práctica? ¿Qué le pides exactamente? Pues mira, en lugar de decirle, dame tu opinión sobre mi idea, le dices algo como, antes de darme tu opinión, hazme 5 preguntas difíciles sobre mi argumento para obligarme a encontrar los puntos débiles. Ah, ok, ya veo. O mi favorita, adopta el rol de un inversionista de riesgo, uno bien cínico, y dime las 3 razones por las que mi plan de negocios va a fracasar estrepitosamente. Wow. De repente, la IA ya no es un oráculo que te da la verdad. ¿Se vuelve un sparring intelectual? Exacto, un sparring, te está entrenando. Un sparring, esa imagen es muy potente. Porque un sparring no te regala la pelea. Te obliga a mejorar tu técnica, a fortalecer tus defensas. Justo, te prepara para el mundo real. Y esta idea de usar la IA para fortalecernos como un sparring me parece el antídoto perfecto para el siguiente gran riesgo que apuntas en el texto. Claro. Porque si no la usamos así, si solo delegamos y pedimos respuestas fáciles, caemos de lleno en lo que llamas sedentarismo cognitivo. Sí, y esta conexión me pareció crucial. El texto advierte muy bien sobre el peligro de volvernos, flojos mentales, de perder la capacidad de concentrarnos, de memorizar. De razonar por nuestra cuenta. Exacto. Pero presenta este sedentarismo cognitivo, por un lado, y los dilemas morales de la IA por otro. Sí, como el famoso problema del tranvía o lo del palo de golf de Dan Ariely. Y están en capítulos distintos, como si fueran 2 problemas completamente separados. Y al separarlos, se pierde el argumento más potente de todos. La debilidad aquí es que no se muestra que son, literalmente, 2 caras de la misma moneda. Claro. El lector puede pensar, por un lado me volveré más tonto, y por otro hay dilemas éticos, pero no ve que una cosa lleva directamente a la otra. Y que el verdadero riesgo no es solo dejar de ejercitar habilidades cognitivas. ¿No? Es dejar de practicar la toma de decisiones complejas, las que son moralmente ambiguas. Ahí está el meollo. La sugerencia sería unificar estos 2 conceptos bajo una advertencia central mucho más poderosa. El verdadero peligro de la IA no es que nos haga menos inteligentes. Sino que nos haga moralmente irrelevantes. Justo. Sedentarismo moral. Al no usar el músculo de la decisión, especialmente en las zonas grises, se nos atrofia. Totalmente. Pienso en los algoritmos de redes sociales. El diseño que nos muestra solo contenido con el que ya estamos de acuerdo no es una forma de entrenamiento para este tipo de atrofia. Es el ejemplo perfecto. Es un entrenamiento para la atrofia moral. Nunca nos exponen a dilemas o puntos de vista que nos incomoden. ¿Y cómo se podría ilustrar esto de forma más clara en el texto? Conectando directamente los ejemplos que ya tienes. Tomas el caso del palo de golf de Ariely, donde la gente hace trampa moviendo la pelota con el palo porque se siente menos directo. Sí, lo recuerdo. El texto ya dice que el algoritmo nos distancia de la decisión. Se podría añadir, ese distanciamiento es la antesala del sedentarismo moral. Me gusta. Al delegar la decisión, no solo se diluye la responsabilidad, sino que dejamos de ejercitar nuestro músculo ético, volviéndonos más débiles para futuras decisiones. Y el dilema del coche autónomo que tiene que decidir a quién atropellar encaja perfecto aquí. Es el ejemplo cumbre, porque el problema no es solo qué le programamos al coche. No. El problema de fondo es que como sociedad empezamos a aceptar que una máquina tome decisiones de vida o muerte por nosotros. Externalizamos la ética. Y eso provoca una atrofia masiva en nuestra capacidad colectiva para debatir. Exacto. Para enfrentar como comunidad estos dilemas, se podría proponer una sección titulada De la atrofia cognitiva a la atrofia moral, para que este vínculo quede meridianamente claro. Entendido.
La conexión es mucho más directa y el argumento, la verdad, se vuelve más urgente. Sí. Y este riesgo de atrofia moral es solo uno de los muchos peligros que el texto enumera. De hecho, tengo que confesar que a ratos me sentí un poco abrumada al leerlo. ¿Por qué? Es como si fuera una lista interminable de amenazas. La automatización del trabajo, los deepfakes, la manipulación, la guerra autónoma. Y creo que tu última sugerencia le pone un orden muy necesario a todo este caos. ¿No es así? Sí, es una oportunidad para darle una estructura mucho más clara al lector. La debilidad actual es que, aunque cada riesgo está bien explicado, se presentan como un catálogo de apocalipsis. Una lista de cosas por las cuales preocuparse, pero sin un hilo conductor. Exacto. El lector termina con una sensación de ansiedad difusa, pero sin una herramienta para pensar estratégicamente sobre el problema. Le das una lista de síntomas, pero no un diagnóstico. Ok, ¿y cuál sería el diagnóstico? La sugerencia es ofrecer un marco conceptual que unifique todos estos riesgos. Se trata de enmarcar cada dilema como una manifestación de la tensión fundamental entre dos fuerzas. ¿Cuál es? Nuestro deseo de cooperar con la IA para obtener sus enormes beneficios, y nuestra necesidad imperativa de mantener el control sobre sus objetivos y sus límites. Cooperación versus control. Me parece un marco súper útil. Es que ya no se trata de IA buena o IA mala. Se trata de gestionar un equilibrio que es inherentemente inestable. Exacto. Y me pregunto si no falta una tercera pata en esa mesa, la transparencia. Porque, ¿cómo podemos controlar algo si funciona como una caja negra? Es un punto excelente y de hecho enriquece el marco. Podríamos decir que la transparencia es la condición necesaria para poder ejercer el control. Sin ella, el control es una ilusión. Claro, y este marco te permite reorganizar todos los peligros que mencionas de una forma muy intuitiva. Por ejemplo, podrías crear dos grandes categorías. A ver, ¿cuáles serían? La primera sería riesgos de una cooperación excesiva, que en el fondo es una pérdida de control por omisión, por dejar que las cosas pasen. Ok. Aquí es donde encaja perfectamente el sedentarismo cognitivo y moral del que hablábamos. También la idea de Harari de la clase innecesaria, la pérdida de sentido en el trabajo, la adicción a las redes sociales. Claro, por dejar que la corriente nos lleve sin oponer resistencia. Entra perfecto el tema de TikTok, donde cedemos el control de nuestra atención por la comodidad de un flujo infinito de dopamina. Son todos los peligros que surgen por ceder demasiado, por confianza ciega o simplemente por pereza. ¿Y la segunda categoría? La segunda sería lo contrario, riesgos de un control malicioso. Esto es un abuso de poder activo. Ya no es pasividad. Para nada. Aquí agrupamos los peligros que surgen cuando actores humanos usan la IA deliberadamente como una herramienta para imponer su voluntad sobre otros. O sea, ¿la vigilancia masiva? La vigilancia, las armas autónomas letales, la manipulación electoral con deepfakes y toda la carrera geopolítica por la supremacía en IA. Me queda clarísimo. Un grupo de riesgos nace de nuestra pasividad y el otro de la malintención de otros. Y lo más importante es que con este marco, la conclusión del texto cambia radicalmente. Ya no se trata de buscar la solución para la IA, como si fuera un problema que se resuelve de una vez por todas. No, claro. Se trata de entender que coexistir con estas tecnologías requiere una negociación constante y dinámica de este equilibrio entre cooperar y controlar. Le das al lector una brújula, no solo un mapa de los monstruos. Excelente. Entonces, para recapitular y darle a nuestro oyente los puntos clave para fortalecer este texto, Adelante. el primer gran ajuste sería transformar la idea de conversar con la IA en el arte de preguntar, mostrando con ejemplos cómo usarla como un sparring intelectual que potencie nuestro propio pensamiento. Luego, el segundo punto, que es crucial. Fusionar las ideas de sedentarismo cognitivo y los dilemas éticos en un solo concepto más potente, el sedentarismo moral. Para dejar claro que al delegar pequeñas decisiones cognitivas, estamos erosionando nuestra capacidad para enfrentar grandes decisiones éticas. Exacto. Y finalmente, para darle claridad y propósito a toda la discusión, organizar la multitud de peligros y desafíos dentro de este marco estratégico de la tensión constante entre la cooperación y el control. Con esos tres cambios, el texto pasaría de ser un análisis muy bueno a ser una guía verdaderamente indispensable para pensar en nuestro futuro con la inteligencia artificial. Pues ahí lo tienes. Te invitamos a
integrar estas reflexiones y si quieres una segunda vuelta, estaremos encantados de volver a revisar tu trabajo.